Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de inecuaciones y bueno, ya vamos a entrar en la resolución de problemas. Ok. Recordando en el video anterior, definimos lo que era una desigualdad absoluta, una desigualdad condicionada o inecuación. Luego hablamos de los conjuntos, cómo se pueden representar, y hablamos de las operaciones de conjunto, intersección, unión, y obviamente la importancia de entender lo que es la representación a través de los intervalos abiertos, cerrados, que tienen que ver con la utilización del mayor, el menor igual que o el menor que. Entonces, es muy importante cuando vayamos a resolver un ejercicio de inecuación, identificar qué tipo de inecuación nos están planteando. De allí hay dos tipos de problemas. Cuando hablamos de problemas lineales y cuando hablamos de problemas no lineales. ¿Cómo los identificamos? En el caso de que la x esté elevado a la 1, como aparece acá, o aparece acá, a pesar de que en esta segunda inecuación hay dos términos que contienen la variable x, pero en ambos aparece de grado 1, y como aparece en este tercer problema. Entonces todos estos problemas se refieren a problemas de inecuaciones lineales. La solución es bastante sencilla, se reduce a agrupar las x, los términos que tienen x, agruparlos y despejarlos, y de esa manera conseguir el conjunto solución. Ya vamos a resolver cada uno de ellos. Cuando x aparece de grado 2 o más, ya se refiere a una ecuación no lineal. También cuando aparece en el denominador. Ese tipo de problemas de inecuación no solamente se puede resolver, o mejor dicho, no se puede resolver simplemente agrupando y despejando x. Hay que utilizar otra metodología, y esa metodología la vamos a ver posteriormente que resolvamos este tipo de ejercicios que son lineales. Se le conoce en algunos casos, se le conoce en los estudiantes como el método de cementerio, pero en realidad es un método de lógica, y el cual se basa en la comparación siempre con el número 0. Es importante, pero también lo dijimos en la clase anterior, que nosotros siempre intentamos comparar con 0, porque 0 establece el cambio entre lo positivo y lo negativo. Entonces, las propiedades más importantes de desigualdad es que cuando nosotros comparamos con un número o decimos x mayores a 0, estamos diciendo que esas x son positivas, porque esos valores son positivos. Y cuando decimos que x es menor que 0, estamos diciendo que las x son negativas. Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer comparación, sobre todo en el caso de la resolución de problemas no lineales, que vamos a ver posterior a que resolvamos estos tres ejemplos que están acá. Ok, arrancamos. Vamos por el primer problema. Como cualquier tipo de ecuación, la inecuación en este caso simplemente identificamos los términos, y el término que contiene la variable o los términos que tienen la variable se dejan de un lado, se agrupan, se saca factor común y se despeja. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos términos del lado izquierdo y un término del lado derecho. El segundo término lo pasamos al otro lado y nos quedaría de esta manera: 2/3 de x mayores que 1/5 menos 4. Resolvemos allí, nos quedaría que 2/3 de x va a ser mayor a
menos 19 quintos, resolviendo esta operación de fracción aquí. Menos 19 quintos. Ok. Luego, pasando al otro lado de la pizarra, tenemos que este 3 está en el denominador, pasaría al otro lado a multiplicar y el 2 a dividir. Tendríamos que x serían mayores a 3 por 19, que sería 57, menos 57 sobre 10. Esa sería entonces la solución del primer problema. Obviamente esto lo podemos representar en la recta real y lo podemos dar en forma de intervalo, el resultado. Vamos a decir entonces que la solución son todos los valores de x que están o que pertenecen, todos los valores de x que pertenecen, esto significa pertenecen al intervalo que va desde mayores, fíjense, mayores significa desde el valor menos 57 sobre 10, que si lo representamos en la recta real es un número negativo, menos 5,7, de ahí hacia la derecha, es decir, hacia el infinito. Y obviamente, como es mayores, se utiliza paréntesis, es decir, no toca ese número, no, un poquito más allá de ese número, hacia el infinito. 7 sobre 10 hasta, y esa sería la solución. Ok, originalmente teníamos esta expresión. ¿Qué era o qué es lo que me piden para entender entonces el concepto de desigualdad? Bueno, lo que me están pidiendo matemáticamente es conseguir los valores de x, que al sustituirlos acá, multiplicarlos por 2 tercios y sumarle 4, el resultado sea mayor que un quinto. Entonces, de acuerdo a la solución obtenida, cualquier valor que esté en ese intervalo, si nosotros lo sustituimos, tal como lo hacemos en polinomio, lo sustituimos en esta expresión matemática, donde está x obviamente, nos tiene que satisfacer la condición. Por ejemplo, el 0 es un valor que está en ese intervalo. Vamos a probar 0. 2 tercios por 0 me da 0. 4, 0 más 4, 4. 4 es mayor que un quinto, obviamente. Si probamos un valor negativo, por ejemplo el menos 2, menos 2 por 2 tercios me queda menos 4 tercios. Más 4 me quedaría 9 tercios. 9 tercios es mayor que un quinto. Si probamos un número que esté fuera del intervalo, por ejemplo, menos 6. Menos 6 por 2 tercios me quedaría menos 12 tercios. Menos 6 por 2, 12 tercios. Más 4. Entonces, más 4, lo podemos representar 4 con el denominador común como 12 tercios, igual. Menos 12 tercios más 12 tercios es 0, y 0 no es mayor que un quinto. ¿Lo ven? Entonces, quiere decir que tenemos la solución correcta. De eso se trata una desigualdad. Encontrar los valores numéricos que satisfacen la condición planteada. Recordemos, esta es una desigualdad lineal. Simplemente lo que hacemos es despejar la variable x. Voy a borrar acá para entonces ver en el segundo caso cómo resolver. Como tengo el espacio de arriba, y para no borrar, utilicemos lo de arriba. Fíjense esto. Tenemos un término, dos términos del lado izquierdo y dos términos del lado derecho.
De los términos que tenemos, hay uno acá que contiene la variable x y aquí pues obviamente hay otro que contiene la variable x. Este término, primer término, se puede convertir en dos términos porque el denominador es común. Entonces es lo que pudiéramos hacer para liberarnos de este 1 que está acompañando la x allí. Entonces pudiéramos convertir esto, voy a copiar aquí arriba, aprovechar el espacio, entonces con x medio más un medio, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Estoy aplicando allí la propiedad distributiva o con ese denominador común separando en dos fracciones. Menos 3, ¿ok? Menor o igual que x más un medio. Ese 3 no se ve muy bien, a lo mejor 3, ¿ok? Bueno, voy a borrar aquí el ejercicio, ya lo convertimos de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos? Agrupar los términos que tienen x del lado izquierdo, si queramos hacerlo. Entonces nos quedaría x medio menos x. Y al otro lado, entonces, de la desigualdad, envío los términos que no tienen x, que en este caso me quedaría un medio, está aquí, menos un medio más 3. Eso también lo podría haber resuelto de este lado y pasar. Ok, x medio menos x me quedaría menos x medio. Menores iguales, un medio con un medio se cancela, que 3. Hasta aquí tenemos casi resuelto el ejercicio. Fíjense, el término donde me quedó x queda negativo. Obviamente yo necesito dejar ese término positivo porque ahí es donde voy a despejar la variable. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1 todos los términos, ¿ok? Para que este término me cambie de signo y obviamente va a afectar todos los términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿ok? Muy importante eso. Okay, al multiplicar por menos 1, entonces voy a tener acá que este resultado o este término me va a quedar positivo, como lo deseo, pero también influye en la desigualdad. Ojo con eso. Inmediatamente me va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Por qué cambia? Hubiese sido lo mismo, observen, si yo paso este término para el otro lado, pasaría positivo, y el término de acá, que estaba de este lado, lo paso hacia el lado izquierdo. Pero fíjense, ese x medio va a quedar mirando hacia allá como mayor. Entonces, por eso es que si multiplicamos por menos 1, obviamente vamos a decirlo así, se voltea el signo. Entonces quedaría x mayores iguales que menos 3, ¿ok? Ojo con ese paso que dimos allí. ¿Y ahora qué hacemos con el 2? Pues obviamente pasarlo a multiplicar. El resultado nos quedaría las x mayores iguales que menos 6. Y ahora lo expresamos en forma de intervalo. X mayores que menos 6. Mayores iguales, quiere decir que ahí se va a incluir ese valor en el resultado, menos 6. Hasta más infinito. Hacia más infinito el resultado. ¿Ok? Si lo represento en la recta real, entonces tendríamos 0, por aquí está el valor menos 6, y son todos estos valores que satisfacen esa condición. Siempre es bueno probar. Entonces, después que ustedes tengan el resultado, pueden introducir cualquier valor de eso y prueban si cumple la condición. Bueno, la condición original era esta, que si yo introduzco un valor, cualquier elemento de esos acá, o como me lo pedían, buscar los valores de x dentro de los números
números reales, que al sustituirlo acá, sumarle un medio y restarle 3, el resultado de este lado sea menor o igual al resultado que, introduciendo ese mismo valor acá, se le sume un medio. Por ejemplo, 0 debería ser solución, está dentro del conjunto solución. Un medio menos 3 me queda menos 5 medios, ¿verdad? De este lado. Y 0 más un medio, pues un medio. Obviamente, menos 5 medios es menor o igual a un medio. Entonces, estamos en lo correcto. Ok, ya entonces resolvimos el segundo problema de desigualdad que teníamos de manera, o siendo una desigualdad lineal, bastante sencillo. Vamos a borrar y vamos a resolver entonces el último problema que tenemos. También, en este caso, ese problema se divide en dos. Están poniendo como si fuesen dos problemas en uno. Lo que tengo que ver, como se los dije en la clase anterior, es dónde está la variable. ¿Okay? Donde está la variable, que es este lado que está acá, entonces yo voy a mirar primero con respecto a este señor que está de este lado. Aquí pudiera haber otra expresión, o incluso pudiera haber también términos que contengan a x. Bueno, ahí tomaría simplemente esta primera parte. ¿Okay? Y después resolvería el otro problema. Ahora, ¿qué significa esta condición? Que ambos resultados o ambos conjuntos que yo tenga en este primer problema y en este segundo problema, este es un problema y este va a ser un segundo problema, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, la solución que yo tenga de acá va a ser un conjunto y la solución que obtenga de acá va a ser un segundo conjunto. ¿Qué me va a pedir eso? Como esto está pidiendo que esté, fíjense, este de acá tiene que estar entre esto y esto, entre esos dos valores extremos. Entonces hablamos de y, eso significa una intersección, es decir, que vamos a intersectar las dos soluciones o los dos conjuntos obtenidos. Vamos con el primero. Lo vemos de esta manera: menos 4 menores siempre he tenido un problema y me he dado cuenta en los videos anteriores que en las partes superiores de la pizarra, por efectos de la luz, entonces en algunos casos no se identifica muy bien las cantidades que se colocan ahí. Sin embargo, hay que corregir eso y hay que intentar que se vean esos valores, pues, por eso trato de hacerlo remarcar. Menos 4 menores que 3x menos 2. Vamos a enfocarnos en esto. Un problema lineal. Simplemente lo que hago entonces es, si tengo la x de este lado, pudiera pasarla para acá o pudiera dejar tal como está y pasar el término independiente o ese número 2 al otro lado. Eso me quedaría menos 4 más 2. Eso me quedaría menos 2 al otro lado, menores que 3x. Y luego el 3 pasaría a dividir, me quedaría menos 2 tercios menores que x. O si lo veo de aquí hacia allá, es lo mismo decir menos 2 tercios menores que x o x mayores a menos 2 tercios. Suena mejor así, ¿verdad? Y debería ser así. Entonces coloquemos x mayores a menos 2 tercios. Fíjense que es como si multiplicara por menos... disculpen, no puedo multiplicar por menos 1 porque si no va a dejar la x negativo. Entonces simplemente es mirarlo de este lado hacia allá, donde está la variable. Ya tengo x mayores que menos 2 tercios. Voy a dejar el resultado, incluso lo voy a colocar como un conjunto. En este caso x pertenece a los elementos que van desde menos
menos 2/3 abierto hasta infinito. Y ahora entonces me voy a la otra parte del problema, a la segunda parte, donde me dice que 3x menos 2 menores o iguales a 10. Voy a borrar aquí, ya sabemos que el resultado pues lo tengo que interceptar. Bueno, igual acá, 3x menores o iguales que 12, lo pasa a sumar al otro lado, y me quedaría entonces las x menores o iguales que 2 entre 3, 4. Dando la expresión en forma de intervalo, tenemos la x perteneciente al intervalo que está entre menores, significa a la izquierda de 4. Entonces, siempre coloco, ojo, para señalar los intervalos, en la parte izquierda del intervalo se coloca lo más pequeño y en la parte derecha el extremo más grande. Como es a la izquierda, quiere decir que es desde menos infinito hasta, obviamente, 4. Menores iguales, ¿verdad? Entonces aquí tengo un error. Tengo que incluir al 4. Menos infinito, recuerden que jamás se incluye. Disculpen ustedes, me cuesta hacer ese menos infinito. Siendo derecho de este lado, y hasta 4. Y 4 cerrado. De esa manera se expresa ese segundo intervalo. Bueno, finalmente, entonces lo que hacemos es interceptar ambos conjuntos. Este lo podemos llamar conjunto A, este conjunto B. Entonces la solución del problema, decimos que esto es conjunto A, este que está aquí, B. Esto lo hacemos para efectos pedagógicos. En el caso de que ustedes estén resolviendo un examen, tienen que ser obviamente más ordenados. Entonces aquí colocarían B igual. Estamos en una explicación para no ahorrar espacio y ahorrar tiempo. Me interesa que ustedes entiendan, pero después, bueno, la manera de desarrollar y presentar las cosas tiene que ser de una manera ordenada. Es más importante cuando estamos hablando de una evaluación, por ejemplo, que el profesor pueda entender lo que ustedes están haciendo. Hay muchas veces que los estudiantes resuelven los problemas bien, pero no se entienden, sacan resultados, y la verdad es que entonces el profesor tiene que corregir muchísimos exámenes. Muchas veces, imagínense, son las 2 de la mañana y un profesor corrige el examen número 36 y sacan un resultado y no se entiende el procedimiento de dónde salió. Entonces probablemente el problema pudiera llegar a un resultado correcto, pero no se entiende y pudiera ser entonces calificado como errado o negativo. Entonces siempre es bueno hacer las cosas de la manera más explícita posible y de la manera secuencial. ¿Okay? Me disculpan en algunos casos, algunos números o quizás no tan ordenado en el caso de esta pizarra, pues precisamente porque estamos tratando de hacer la parte o entender, y entonces no es algo que tengan ustedes que evaluar posteriormente. ¿Okay? Bueno, volviendo al punto, tenemos entonces que la solución será entonces la intersección del conjunto A con, esto es unión, ¿verdad? Intersección del conjunto A, conjunto B. Aquí podemos hacer la representación para evitar equivocarnos. Entonces el primer conjunto va de menos 2/3 hasta el infinito. Señalamos aquí, vamos a poner menos 2/3, por acá, y lo marcamos de esta manera hasta el infinito. Y el otro,
el otro subconjunto o conjunto B va desde menos infinito de acá hasta 4. Marquemos ese subconjunto en rojo. Si 0 está acá, entonces 1, 2, 3, 4. Será 4. Y obviamente sin incluir. Entonces, obviamente, ¿dónde estará la solución de ese problema? Donde hay de los dos colores. Es decir, desde los 2 tercios hasta 4. Entonces, la solución del problema ahí, desde los 2 tercios abierto, ¿okay? Incluyen los 2 tercios hasta 4 cerrado. Fíjense, aquí también en los 3 problemas que hicimos se incluye el 0 y el 0 es fácil probarlo. Vamos aquí en el ejercicio original. En el ejercicio original, que era este, es donde tenemos que hacer la prueba. El ejercicio original nos decía que menos 4 menores que 3x menos 2 y menores iguales que 10. Esta era la condición. ¿Okay? ¿Qué nos están pidiendo? Conseguir los elementos o los valores numéricos que al sustituir acá, multiplicarlo por 3 y restarle 2, fuesen mayores que menos 4 y menores o iguales a 10. Por ejemplo, si sustituimos 0, me está dando una solución, 0 por 3 o 3 por 0, 0 menos 2, menos 2. Menos 2 es menor que 10 y menos 2 es mayor que menos 4. Recuerden que menos 4 está más a la izquierda de menos 2. Entonces quiere decir que si estamos en lo correcto. Si probamos el 4, por ejemplo, 3 por 4, 12, menos 2, 10. A 10 es menor igual a 10, estamos en lo correcto. Y 10 es mayor que menos 4. Si probamos el 5, 3 por 5, 15, menos 2, 17. 17 no es menor que 10. Entonces estamos en lo correcto. Este sería entonces los problemas de inecuaciones lineales, sencillas. Estamos obviamente trabajando ya con conjuntos, por eso necesitamos la teoría del conjunto. En el siguiente video entonces vamos a entrar al caso de inecuaciones no lineales.